en este en vivo de la Red Académica de Diseño. Mi nombre es María Isabel Giraldo y soy docente ocasional del programa de la Tecnología en Diseño Industrial y de la Ingeniería en Diseño Industrial del Instituto Ecometropolitano en Medellín. Bien, hoy les vengo pues como a hablar un poquito sobre mi experiencia en relación a toda esta cuarentena, a cómo he logrado pues como llevar las clases y las dinámicas que hemos tenido que adoptar en relación pues como a toda esta virtualidad, ¿cierto? Bien, pues primero quería como contarles, yo soy diseñadora industrial de profesión, soy especialista en diseño de empaques, envases y embalajes y soy magíster en historia. Entonces, hace más o menos un año un año y medio estoy trabajando en el ITM y bueno, desde que empezó pues todo esto intentamos como volcar los contenidos a la virtualidad. Eh, Particularmente pues les quiero como contar la experiencia en dos materias que dicto, una es cultura material y la otra es un taller de diseño, el taller de segundo semestre, que es básicamente trabajar todo lo que tiene que ver con forma. Entonces, digamos pues que parte como del ejercicio mío y cuando me invitaron como a hacer este en vivo, fue también como preguntarnos qué era lo que estábamos haciendo en particular, como diferente, ¿cierto? Y yo le contaba como a mi jefe que en realidad yo no he tratado, o sea, yo más bien he tratado como de mantener las cosas lo más, entre comillas, normal posible. Y ese normal posible entonces es tratar de hacer, por ejemplo, los talleres. En el taller de la forma, pues conectarnos, estamos trabajando con Microsoft Teams. Y estamos como tratando a lo que yo me refiero cuando digo pues que es como tratar de mantener las cosas tal pues normal dentro de lo posible, es que nos conectamos, pues hacemos chistes mientras empieza a llegar todo el mundo a la sesión, conversamos de cómo nos está yendo pues en la casa, ¿cierto? De chistes de cuarentena, de la olla a presión, del perro que ladra, del señor que vende mazamorra. Entonces también como un poquito como alivianar esa tensión que a veces siento que tienen pues como los chicos, sobre todo pues como en temas de ansiedad y a veces también hemos tenido como que suspender las clases, lo que yo no considero pues como malo y hacer como una especie como de terapia grupal, ¿cierto? Porque siento que también hace parte, siento que con toda esta virtualidad se ha perdido un poquito como el tema humano, entonces tratar como de recordarles que estamos ahí a pesar de la distancia, a pesar como de las complicaciones pues propias que hemos tenido, es, es pues también como una forma de acercarnos a los estudiantes y no perder como ese carácter humano. Y también pues como en esa clase en particular, lo que hemos tratado de hacer es mantener las cosas como si estuviéramos en el salón, es decir, son 4 horas de taller, entonces son 4 horas en que yo les voy dando indicaciones, en que pues adopté una pared de mi casa para volverla tablero de tiza y escribir en él y compartir después como la pantalla para poder, no, compartir la pantalla, no, más bien voltear un poquito la cámara del computador pues para dirigirme hacia la pantalla, perdón, hacia el tablero de tiza, que también ha sido pues como una herramienta bien interesante. Eh, Dar los tiempos dentro de la misma clase, a pesar de que está siendo virtual, para que ellos empiecen a construir sus cosas ahí como si fuera realmente un taller en el salón, ¿cierto? Me ha funcionado también que comparto el audio de mi computador, entonces ponemos música, entonces como si estuviéramos en el salón escuchando musiquita y trabajando, ¿cierto? Haciendo las maquetas. A veces, no, entonces, el, el, el envío de archivos por Teams, entonces paralelo a eso tenemos como el chat de WhatsApp donde me van enviando fotos de lo que van haciendo o me van compartiendo, pues en su cara me van mostrando lo que están avanzando y en particular he sentido que hay una mayor recepción, o sea, al principio pues fue como una resistencia supremamente grande en,
en estos asuntos, pues sí creo que todos la tuvimos en algún momento, pero ahora siento que hay una mayor recepción, que todos están atentos como a los comentarios que yo le hago al otro estudiante y no simplemente esperando al comentario de ellos en particular o a la asesoría o a la corrección de ellos, sino que terminamos como haciendo una asesoría colectiva. Y eso me ha parecido bien interesante y no lo había sentido antes en el salón de clase, por ejemplo. Entonces el simple hecho como de compartirles el audio, de poner música, de que todos escuchemos la misma música mientras estamos trabajando, eh, ha sido una cosita, un asunto que me ha parecido enriquecedor. Y por eso pues insisto como en el tema de que he intentado mantener las cosas en el, pues como dentro de la normalidad, pues entendiendo pues la situación actual, ¿cierto? Por otro lado, quería también pues como contarle la experiencia con la asignatura de cultura material. Es una materia que llevo impartiendo más o menos un año y medio también, casi dos. Y con esta materia en particular, que es para los estudiantes del último semestre de la ingeniería, de décimo semestre, eh, he percibido reiterativamente una condición un poquito como de estar reacios frente a la información. Entonces, he tratado de trabajar temas en cultura material que son más controversiales de los que normalmente se tratan, que son temas que yo he sentido que dentro de la academia, pues en el mundo del diseño no necesariamente existe una asignatura para esos temas o existe o se tratan, ¿cierto? Y los temas los he mantenido en más o menos dos, tres semestres, intento rotarlos también. Estos temas me han permitido a mí generar pues muchísima más discusión y cuestionar a los estudiantes bastante. La experiencia particular en cuarentena tiene que ver un poquito con mi experiencia personal cuando yo estudié diseño y siento que es como algo que no sé si nos pasa como a todos los diseñadores, es que a veces como que no nos entienden qué es lo que estudiamos, qué es lo que hacemos, eso para qué sirve en la vida real. Entonces, me ha parecido importante en ese sentido involucrar a la familia en lo que uno hace, en lo que uno imparte y en los estudiantes también como involucrar, permitirle a los estudiantes que involucren a su familia en el proceso de aprendizaje. Eh, También pues como por experiencia propia lo viví, entonces pues pasaron muchos años hasta que mi papá entendió que hacía un diseñador industrial, ¿cierto? Yo que estudiaba. Y siento que eso también se repite mucho pues ahorita. Voy a hablar pues particularmente de la experiencia del ITM. Entonces también sucede bastante que los padres no saben qué estudian los hijos, no tienen idea eso para qué les va a servir en la vida real. Entonces, con estos ejercicios, digamos, en cuarentena, pues que no tenemos la oportunidad de salir, ni hacer salidas de campo, ni hacer visitas, ni llevar invitados a las clases, pues he tratado más bien de contactar esos invitados y tenerlos pues en vivo en la plataforma, en Microsoft Teams. Ha sido muy bacano porque he sentido también que los estudiantes sin esa, como esa, más bien sí, como con la restricción de la virtualidad, son menos penosos para preguntar. No necesariamente tienen que poner la cámara, ¿cierto? Y preguntan muchísimo más de lo que preguntan en clase escribiendo. Todavía siento que les cuesta bastante poner la cámara y hablar, pero creo que también pues es como un espacio para, para para que ellos se permitan pues como hacer todas esas preguntas que no son capaces como en la vida real. Mm, por otro lado, entonces, los temas que perdón, les, les digo que he tratado como también para incitar un poquito al debate y también para romper paradigmas. Son temas que tienen que ver con género, con la construcción de género, eh, desde la cultura material, ¿cierto? Entender cómo los objetos
nos empiezan a condicionar como hombres, como mujeres, ¿cierto? Como trans, como lo que sea que seamos. Ese es un tema que es bastante sensible y dentro de lo que ha sucedido en las clases, que ya les voy a contar un poquito como los ejemplos y las particularidades, han salido cosas bien interesantes. Otro tema que me gusta trabajar bastante y que este semestre ha sido bien sorpresivo, la respuesta de los estudiantes, es la religión, entender también como los objetos en relación a la religión y cómo le damos como poder a los objetos, un poder simbólico, un poder como metafísico, ¿cierto? Eh, en particular esos dos ejercicios son los que nos ha correspondido pues trabajar en la cuarentena. Hemos trabajado unos ejercicios que son bastante controversiales, que yo siento que son importantes en la medida que tengo una respuesta positiva a los estudiantes o inclusive también negativa. Ya les voy a contar por qué. Para mí es importante trabajar estos temas porque hablan desde romper estereotipos y romper paradigmas. Entonces, desde lo cultural, tratar el tema de género y tratar el tema, por ejemplo, de la religión ha sido complejo. Eh, es mostrarles otra cara del diseño, es mostrarles que en la religión también existen objetos que se diseñan, que la gente vive de eso, ¿cierto? Que tenemos un montón de como estereotipos en relación a los productos para hombres o los productos para mujeres. Y cuando yo hablo de involucrar a la familia aquí, entonces es que los ejercicios que les he puesto a hacer eh, tienen que ver un poquito con llamar y convocar a la familia para esto, porque yo también pienso que este tipo de ejercicios o este tipo pues como de clases así involucran también a la familia. Me han pasado cosas bien particulares como antier estaba en clase precisamente de cultura material y les preguntaba cosas y yo sentía por allá que había un estudiante que hablaba pero alguien le susurraba. Y después le pregunté y me dijo, profe, es que mi mamá también está viendo la clase conmigo. Entonces me pareció muy bonito porque era también como ella queriendo estar ahí eh, y aprendiendo pues también, ¿cierto? Sobre todo pues como estos temas que son como medio sensibles. Me ha pasado también en los dos ejercicios que hice entonces, en el ejercicio de género, los puse a hacer una infografía que si quieren después se las comparto por aquí, pues como el link para que ellos se pusieran en los zapatos del otro género. Entonces, si ellos se definen como hombres, hicieran actividades de mujeres durante una semana, y si se definen como mujeres, hicieran una actividad relacionada con el sexo masculino. Eh, Fue muy bacano porque en la socialización empezaron a hablar de que las mamás y los papás empezaron a preguntar de qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaban haciendo, cierto que era eso tan raro que ellos estaban estudiando, pero cuando los estudiantes les empiezan a explicar, ¿cierto? Y empezamos a generar ese diálogo entre, bueno, venga, es que mire, hay actividades y hay objetos que siempre son para mujeres o siempre son para hombres y por qué no los pensamos de otra manera. Esa actividad de ponerse en los zapatos del otro involucró a toda la familia. Entonces la hermana le ayudó al estudiante a maquillarse, le enseñó cómo se pintaban las uñas, le explicó cómo se tenía que depilar. eh, y todo eso fue recopilado en una serie de infografías, en una serie de videos que resultaron muy bacanos y muy bonitos. Y finalmente el ejercicio pues concluye también como en repensar al otro, entenderlo desde la diferencia. Los papás a veces hasta cuestionaron la sexualidad de sus hijos, pero es muy bacano cuando ellos ya son capaces de explicarle a, a los padres pues que es un ejercicio académico, que es un ejercicio de sensibilización frente a esas cotidianidades que uno a veces no entiende. Entonces ya me decían, profe, ya entendí por qué las mujeres demoran tanto en arreglarse, es que depilarse es supremamente complicado, es que qué frío en las piernas, o es que cómo hacen para hacerse una raya en el ojo y en el bus o en el taxi, ¿cierto? Esas cosas que uno, que a veces son muy normales, eh, pero empezamos pues como ahí a trabajar un poquito el tema de la empatía y
y también involucrar a la familia, que me parece tan importante. Eh, y por otro lado, con el tema de la religión, también con el asunto de romper un poquito como los paradigmas y de pensar el diseño, pensar los objetos que rodean esos diseños desde como es de lo que nunca se habla, ¿cierto? Lo que uno asume que está ahí, que está, que no se mueve, pues que es como intocable, ¿cierto? Entonces, como un poquito romper esos paradigmas, pensar, pensar en las diferentes posibilidades que existen, por ejemplo, en este caso particular con las religiones. El ejercicio que les puse a hacer, normalmente hacemos visitas, salimos al centro, buscamos estas tiendas de objetos religiosos, ¿cierto? Tenemos algún invitado en especial que nos hable sobre religiones en diferentes partes del mundo, sobre los objetos, sobre el simbolismo que le damos. Y pues esta vez no lo pudimos hacer, entonces lo que tratamos de hacer fue construir unos amarres. Hablamos un poquito de la brujería y de las religiones. Construyeron unos amarres para el amor, para el dinero, ¿cierto? Construyeron unos textos que eran como sus oraciones para hacer el ritual del amarre. Y también pues la experiencia fue muy bacana porque fue también involucrar a la familia, o sea, mostrarles otras posibilidades, en este caso con las religiones, mostrarles la diferencia, que me parece supremamente importante, sobre todo en estos públicos universitarios. Eh, en esa construcción de amarras, entonces nos contaban los estudiantes que la hermanita se metió, le ayudó a maquillarse, le ayudó a construir el muñeco de vudú, hicieron el ritual juntas, buscaron más allá de, pues, como simular materiales con las cosas que tenían en las casas. Y eso es otra cosa que me ha parecido supremamente valiosa de toda esta cuarentena. Muchos de mis estudiantes se quejan porque no pueden ir al taller, porque no van a aprender a utilizar las máquinas, sobre todo los más pequeños, pues los de semestres más abajo. Y finalmente, pues sí, es cierto, no lo van a poder lograr por lo menos en este semestre. Esa competencia no la van a adquirir, pero yo insisto bastante como en el tema de que nos vamos a volver supremamente recursivos y vamos a empezar a trabajar con menos, porque es lo que tenemos en nuestras casas en este momento. Entonces, han salido también unos trabajos preciosos, una construcción de maquetas que yo no me hubiera imaginado en otro escenario, porque desde consultarle a la mamá como esas recetas tradicionales, ¿cierto? De pensar, por ejemplo, en el engrudo cuando no tienen otro tipo de pegamento, de trabajar la construcción de maquetas con alimentos, con cosas que normalmente tienen en la casa pero que nunca se percatan de que tienen, ha sido muy enriquecedor. Entonces yo siento que el ejercicio también de recursividad y la capacidad que los chicos empiezan a adquirir con esto, pues de volverse más recursivos, ha sido muy bacana, ha sido muy interesante. Eh, entonces, básicamente, pues, ya se me está acabando el tiempo. Siento que esta cuarentena nos ha servido como estudiantes y como docentes también para pensar un poquito en la recursividad, para valernos de lo que tenemos en nuestras casas y darnos cuenta que tenemos un montón de cosas que no percibimos como posibilidades, para también pensar en lo democrático que puede ser el diseño y realmente hacerlo, pues hacerlo válido o validarlo más bien, y en la labor pedagógica que tenemos, no solamente los docentes, sino también los estudiantes en sus casas. Es importante para mí hacerles ver eso y reconocer eso en ellos, en que puedan invitar a la mamá a la clase, en que no les dé pena, en que no sientan vergüenza por lo que son o por sus casas, ¿cierto? Siento también que a muchos les ha costado prender, por ejemplo, la cámara porque no quieren que los veamos en el espacio donde trabajan. Y eso ha sido también como un ejercicio de confianza que hemos venido construyendo a pesar de estar tan distantes de cuenta de esta virtualidad. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas para hacer, si no, pues ahorita les pongo como los links de las fotografías de los estudiantes para que un poquito visualicen los ejercicios que hemos hecho en relación a, sobre todo a la construcción de género y
a la diferencia y al tema de la religión. Básicamente es como eso. Te agradezco muchísimo la presencia, la atención y pues quedo a disposición de ustedes también más adelante si así lo consideren. Muchísimas gracias y feliz día para todos.